En los días antiguos, cuando los hombres eran poderosos y las ciudades se alzaban orgullosas bajo el sol, la tierra estaba plagada de maldad y corrupción. Los corazones de los hombres se habían vuelto oscuros y la violencia reinaba en cada rincón. Dios, mirando con tristeza desde los cielos, vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Entonces, el Creador decidió que el fin de toda carne había llegado, pues la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Así, resolvió destruirlos junto con la tierra. Pero en medio de tanta corrupción, un hombre justo halló gracia ante los ojos de Dios. Su nombre era Noé, un hombre íntegro y temeroso de Dios, que caminaba con él en medio de una generación perversa. Dios, conmovido por la rectitud de Noé, decidió salvar a él y a su familia de la inminente destrucción. Entonces habló a Noé, dándole instrucciones detalladas para construir un arca, un gigantesco barco que sería refugio para él, su familia, y 2 de cada especie de animales sobre la faz de la tierra. Durante largos años, Noé trabajó sin descanso, martillando y serrando, siguiendo fielmente las instrucciones divinas. A su alrededor, los hombres se burlaban de él, incapaces de comprender la gravedad de su pecado y el juicio que se avecinaba. Pero Noé, firme en su fe, continuó construyendo el arca, sabiendo que la palabra de Dios se cumpliría. Finalmente, el arca fue terminada, un coloso de madera, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, con compartimientos para albergar a todas las criaturas que habrían de ser salvadas. Entonces, el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Noé, obedeciendo a Dios, entró en el arca junto con su familia y los animales. Las puertas del arca se cerraron detrás de ellos, selladas por la mano de Dios. Durante 40 días y 40 noches, las aguas del diluvio cayeron con furia, cubriendo toda la tierra, destruyendo todo ser viviente que respiraba. Las montañas más altas fueron sumergidas, y no quedó vida fuera del arca. Noé y su familia, sin embargo, fueron protegidos en el seno del arca, flotando sobre las aguas del juicio. Pasados los 40 días, las lluvias cesaron, pero las aguas permanecieron sobre la tierra por 150 días más. Noé, desde una de las ventanas del arca, soltó un cuervo que voló de un lado a otro, pero no encontró dónde posarse. Luego soltó una paloma, que también regresó, pues las aguas aún cubrían la tierra. Después de otros 7 días, Noé soltó nuevamente la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que las aguas habían disminuido. 7 días más tarde, la soltó una vez más, y la paloma no volvió, pues había encontrado un lugar seco. Al cabo de 1 año y 10 días desde el inicio del diluvio, las aguas se habían retirado completamente. Dios ordenó a Noé salir del arca con su familia y todos los animales. Al pisar la tierra firme, Noé erigió un altar y ofreció sacrificios a Dios, quien, al oler el grato aroma, prometió que nunca más maldeciría la tierra por causa del hombre, ni destruiría toda carne con un diluvio. Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, y como señal de este pacto, puso el arco iris en las nubes, recordando a toda la humanidad su promesa de no volver a inundar la tierra. La humanidad, descendiente de Noé, comenzó a multiplicarse nuevamente sobre la tierra, y los hombres se esparcieron por diferentes regiones. Sin embargo, con el tiempo, el orgullo y la ambición volvieron a llenar los corazones de los hombres. En la llanura de Sinar, un grupo de ellos decidió rebelarse contra el mandato divino de llenar la tierra, prefiriendo en cambio establecerse en un solo lugar
y construir una ciudad con una torre que llegara hasta los cielos. Hagámonos un nombre, dijeron, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. La torre comenzó a elevarse, sus ladrillos cocidos al fuego y unidos con betún. Día tras día, la construcción avanzaba, y la torre se erguía imponente, desafiando los cielos. Los hombres, en su arrogancia, buscaban alcanzar la divinidad, creyendo que podían igualarse a Dios. Pero Dios, viendo desde lo alto la soberbia de los hombres, decidió intervenir. Descendamos y confundamos su lengua, para que no entiendan el habla del otro, dijo el Señor. Así, de un momento a otro, las palabras de los hombres se volvieron incomprensibles entre sí. Aquellos que trabajaban codo a codo ya no podían comunicarse, y la construcción de la torre se detuvo abruptamente. La confusión se extendió por toda la ciudad, y los hombres, incapaces de entenderse, se dispersaron por toda la faz de la tierra, tal como Dios lo había ordenado al principio. La ciudad quedó inacabada, y la torre, un símbolo de la vanidad y desobediencia humana, se conoció como Babel, que significa confusión. Desde entonces, las naciones se dividieron, cada una con su propio idioma, y la unidad que los hombres habían buscado bajo su propio nombre se rompió, demostrando que ningún esfuerzo humano, por ambicioso que sea, puede prevalecer contra los designios de Dios. En las generaciones que siguieron, la historia de Noé y la Torre de Babel se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Dios, en su infinita sabiduría, había mostrado que Él es soberano sobre toda la creación y que los planes humanos, cuando se alejan de su voluntad, no pueden prosperar. Sin embargo, también había demostrado su misericordia al no destruir a la humanidad por completo, sino al permitir que la vida continuara y que el hombre tuviera una segunda oportunidad para vivir de acuerdo a sus mandamientos. El arca se convirtió en un símbolo de salvación, un refugio en medio de la tempestad, y el arco iris, una señal eterna del pacto de Dios con la humanidad. Así, la historia de Noé y la Torre de Babel no solo relata el juicio y la confusión, sino también la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo bajo la gracia de Dios. En su amor y justicia, Dios dejó claro que, aunque la humanidad caiga, siempre habrá un camino de redención para aquellos que confían en Él y siguen su voluntad. Y así, en la memoria de los pueblos, estas historias se transmitieron de generación en generación, recordando a cada nuevo amanecer que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que solo en Él se encuentra la verdadera salvación. En los días en que la tierra estaba dividida entre clanes y tribus, en un mundo donde los dioses eran múltiples y el destino incierto, había un hombre que destacaba por su fe y rectitud. Su nombre era Abram, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad vibrante, llena de ídolos y supersticiones. Abram no era un hombre común. Su corazón buscaba algo más allá de las figuras de piedra y las voces de los oráculos. Su espíritu anhelaba la verdad, una verdad que ningún dios falso podía ofrecer. Una noche, cuando el firmamento estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad, Abram sintió un llamado profundo en su ser. No era un llamado que se escuchara con los oídos, sino uno que resonaba en el alma. Salió de su tienda y miró al cielo, y en ese instante, el Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, habló a Abram. «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Abraham, movido por una fe que trascendía la lógica y el miedo, obedeció sin cuestionar. Junto a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus siervos, emprendió el viaje hacia lo desconocido. Dejaron atrás la comodidad y la seguridad de Ur, avanzando hacia una tierra que no conocían, guiados únicamente por la promesa de Dios. A lo largo de los años, Abraham vagó por Canaán, enfrentando desafíos y pruebas, pero nunca vaciló en su fe. Dios, en su fidelidad, apareció una vez más y le hizo una promesa aún mayor. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. El tiempo pasó, y aunque Abraham y Sarai seguían sin hijos, la promesa de Dios no se debilitó en su corazón. Finalmente, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones». A Sarai también le cambió el nombre a Sara, y les aseguró que en un año tendrían un hijo. Y así fue. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, a través de quien la descendencia de Abraham sería como las estrellas del cielo y la arena del mar, incontable. Los años pasaron, y la familia de Abraham creció y se multiplicó. Isaac tuvo a su vez 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob, tras muchas pruebas, se convirtió en el heredero de la promesa. Dios le cambió el nombre a Israel, y de él nacieron 12 hijos, quienes serían los progenitores de las 12 tribus de Israel. Pero entre estos hijos hubo uno que destacó por encima de los demás: José. José, el hijo favorito de Jacob, era un joven lleno de sueños. Soñaba con grandeza, con ser un líder, con que sus hermanos se inclinaran ante él. Estos sueños, sin embargo, solo sembraron celos y odio entre sus hermanos, quienes lo consideraban arrogante y presuntuoso. Un día, cuando José fue enviado a buscar a sus hermanos en el campo, ellos aprovecharon la oportunidad para deshacerse de él. Lo arrojaron a un pozo y, finalmente, lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. José, el soñador, fue llevado a un país extranjero, lejos de su hogar y de su familia, convertido en esclavo. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Aunque era esclavo, Dios estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba. Pronto, Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar, al ver la belleza y la rectitud de José, intentó seducirlo. José, fiel a Dios y a su amo, resistió las tentaciones, pero la mujer despechada lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, enojado, lo encarceló. A pesar de la injusticia, José no perdió la fe. Incluso en la prisión Dios lo favoreció, y pronto se ganó la confianza del carcelero, quien lo puso a cargo de todos los presos. Mientras estaba en prisión, 2 de los siervos del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados junto a José. Ambos tuvieron sueños perturbadores, y José, con la sabiduría dada por Dios, interpretó sus sueños. El copero sería restituido a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Y así sucedió. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños que nadie en su corte podía interpretar. El copero, recordando a José, habló de él al faraón, quien lo mandó llamar. José, con la ayuda de Dios, interpretó los sueños del faraón. 7 años de abundancia vendrían seguidos por 7 años de hambruna. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de almacenar provisiones durante los años de abundancia, para sobrevivir durante los años de escasez. En el crepúsculo de una era antigua,
cuando las estrellas aún guiaban a los hombres y los oráculos murmuraban secretos olvidados, un pueblo errante se acercaba a su destino prometido. Los hijos de Israel, liderados por Josué, un guerrero valiente y un siervo fiel de Moisés, se preparaban para cruzar el río Jordán y reclamar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, desde Abraham hasta Isaac y Jacob. Esta tierra, llamada Canaán, era un lugar de abundancia, donde fluía leche y miel, pero también estaba habitada por pueblos poderosos, con ciudades fortificadas y ejércitos bien entrenados. Josué, consciente de la magnitud de la tarea que tenía por delante, se acercó a Dios en oración, buscando guía y fortaleza. Dios le habló en la soledad de la noche, como había hablado antes a Moisés. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Todo lugar que pise la planta de tu pie te he dado, como lo prometí a Moisés. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Con estas palabras resonando en su corazón, Josué se levantó al amanecer, lleno de determinación y fe. El cruce del Jordán fue un milagro en sí mismo. Los sacerdotes, llevando el arca del pacto, avanzaron hacia el río, y al tocar el agua con sus pies, las aguas se detuvieron, formando un muro, mientras el pueblo de Israel cruzaba en seco. Era un recordatorio poderoso de que el Dios que había abierto el Mar Rojo para Moisés estaba ahora con Josué, guiando a su pueblo hacia la conquista. Una vez que todos cruzaron, Josué erigió 12 piedras en el lugar, un monumento para que las futuras generaciones recordaran que Dios había detenido las aguas del Jordán, permitiendo a Israel entrar en la tierra prometida. La primera gran prueba de los israelitas en Canaán fue la conquista de Jericó, una ciudad amurallada e inexpugnable. Josué, obedeciendo las instrucciones divinas, ordenó a su ejército marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en completo silencio, en el corazón de cada el sonido de las trompetas. Las palabras de la promesa resonaban como un eco eterno. Al séptimo día dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Te bendecí, y al sonar la última trompeta, tu nombre, el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Y así, las murallas de Jericó se desplomaron con un estruendo. No era solo un relato de tiempos antiguos, y los israelitas entraron el fundamento de la ciudad por completo. A pesar de todas las la fama de Josué y del Dios de Israel se extendió por toda Canaán, sabiendo y muchos pueblos temieron enfrentarse a ellos, y que cada promesa divina no todas las batallas fueron fáciles. Perfecto, Enai, según el propósito eterno de Israel, sufrió una derrota debido al pecado de uno de sus propios hombres, que había desobedecido las órdenes de Dios. Josué, profundamente afectado, buscó el rostro de Dios, quien reveló el pecado oculto. Una vez purificado el campamento, Josué llevó a su ejército de regreso a Ai, y esta vez, con la bendición divina, obtuvieron la victoria. Durante años, Josué lideró a Israel en la conquista de Canaán, derrotando a 31 reyes y tomando posesión de vastas extensiones de tierra. Sin embargo, la lucha no era solo militar. Josué sabía que la verdadera victoria dependía de la fidelidad a Dios. Antes de su muerte, reunió a todo el pueblo en Siquem y les recordó el pacto que tenían con el Dios de sus padres. «Escogeos hoy a quien sirváis», les dijo, «pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, con una sola voz, prometió servir a Dios y obedecer sus mandamientos. Los años pasaron, y la nación de Israel prosperó en la tierra prometida. Pero con el tiempo, las tribus comenzaron a dispersarse y olvidar el pacto que habían hecho con Dios. Surgieron jueces para guiar al pueblo, pero el ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación se repetía una y otra vez. Israel clamaba por un rey, alguien que uniera a las tribus y les diera una identidad y fortaleza nacional. Y Dios, en su sabiduría,
concedió su petición, primero con Saúl y luego con el hombre que sería conocido como el rey más grande de Israel, David. David, el hijo más joven de Jesé, un pastor de Belén, no parecía destinado a la grandeza. Sin embargo, desde joven, mostró un coraje inusual y una fe inquebrantable en Dios. Fue con esta fe que se enfrentó al gigante Goliat, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, declarando con audacia: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Con un solo tiro, David derribó al gigante, y su nombre resonó en todo Israel. El rey Saúl, celoso del creciente prestigio de David, intentó matarlo en varias ocasiones, pero David, siempre fiel a Dios y respetuoso de la autoridad ungida, se negó a levantar su mano contra el rey. Finalmente, tras la muerte de Saúl en la batalla, David fue ungido como rey de Israel. Bajo su reinado, Israel se consolidó como una nación poderosa. David capturó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino, trayendo el arca del pacto a la ciudad, estableciendo así un centro espiritual para toda la nación. David no fue solo un guerrero y un rey, sino también un hombre de profunda espiritualidad. Sus salmos, muchos de los cuales fueron escritos durante tiempos de angustia y alegría, expresan una fe profunda y un amor incondicional por Dios. Sin embargo, David también era humano, y su vida estuvo marcada por un grave pecado cuando se dejó llevar por el deseo hacia Betsabé, la esposa de Urías. El pecado de David trajo terribles consecuencias a su casa y reino, pero en medio de su arrepentimiento escribió el Salmo 51, una súplica sincera por misericordia y renovación. Dios, en su infinita gracia, perdonó a David, aunque las consecuencias de su pecado siguieron afectando a su familia. A pesar de ello, Dios renovó su promesa a David, asegurándole que su dinastía sería eterna y que de su linaje surgiría un rey cuyo reino no tendría fin. David, en sus últimos días, preparó a su hijo Salomón para el trono, instruyéndolo a seguir los caminos de Dios con todo su corazón. La historia de Josué y el rey David es una epopeya de fe, valentía y lecciones divinas, desde la conquista de la tierra prometida hasta la consolidación de un reino bajo el liderazgo de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la promesa hecha a David, que de su descendencia saldría un rey eterno, no se cumpliría plenamente hasta siglos después, cuando en un humilde pesebre en Belén, la ciudad de David, nació Jesús, el Mesías. Él es el cumplimiento de la promesa, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo reino no tendrá fin, y en quien todas las naciones de la tierra serán bendecidas, cumpliendo así la visión que comenzó con la entrada de Josué en Canaán y alcanzó su plenitud con el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. En los días dorados de Israel, cuando la nación se alzaba como un faro de sabiduría y poder en el mundo antiguo, reinaba el hijo del gran rey David, Salomón. Desde su juventud, Salomón había demostrado un intelecto agudo y una sed insaciable de conocimiento, cualidades que lo distinguieron de sus hermanos, pero lo que realmente selló su destino fue un sueño. Una noche en Gabaón, donde Dios se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, con humildad, no pidió riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Este pedido agradó tanto a Dios que no solo le concedió un corazón sabio y entendido, sino también riquezas y gloria como ningún otro rey antes de él había conocido. El nombre de Salomón pronto se hizo célebre en todo el mundo. Reyes y reinas de tierras lejanas, como la famosa reina de Saba, acudían a Jerusalén para oír su sabiduría y contemplar su reino.
Bajo su reinado, Israel se expandió y prosperó como nunca antes. La paz reinaba en las fronteras y Jerusalén se convirtió en una ciudad de esplendor incomparable. Pero el mayor logro de Salomón fue la construcción del templo, una obra monumental que se erigió en el monte Moria, el lugar donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este templo no era solo una casa para el arca del pacto, sino el símbolo supremo de la alianza entre Dios e Israel. Durante años, Salomón reinó con justicia y sabiduría, y su pueblo vivió en abundancia y paz. Sin embargo, con el tiempo, el corazón del rey comenzó a alejarse de Dios. Salomón, en su afán de establecer alianzas con los reinos vecinos, tomó muchas esposas extranjeras, quienes trajeron consigo sus dioses y costumbres paganas. A pesar de toda su sabiduría, Salomón permitió que estos cultos extranjeros se infiltraran en Israel, erigiendo altares a dioses ajenos en las colinas alrededor de Jerusalén. El pueblo, confundido y desviado por el ejemplo de su rey, comenzó a apartarse del Dios de sus padres. Dios, que había sido tan generoso con Salomón, se entristeció por la infidelidad del rey. Aunque no retiró su promesa de mantener el reino de David, le reveló a Salomón que después de su muerte, el reino sería dividido. Y así fue que, tras el largo y próspero reinado de Salomón, Israel comenzó a desmoronarse. Roboam, hijo de Salomón, heredó el trono, pero carecía de la sabiduría y el discernimiento de su padre. Cuando el pueblo de Israel le pidió alivio de los pesados impuestos y trabajos forzados que habían soportado durante los últimos años de Salomón, Roboam, en lugar de mostrar compasión, decidió imponer una carga aún más pesada. Este acto de dureza provocó la rebelión de las tribus del norte, quienes se separaron y eligieron a Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón, como su rey. Así se dividió el reino. Al sur, Judá y Benjamín permanecieron bajo el gobierno de Roboam, formando el reino de Judá, mientras que las otras 10 tribus al norte formaron el reino de Israel, bajo el reinado de Jeroboam. La división del reino trajo consigo un período de inestabilidad y caos. Jeroboam, temeroso de que su pueblo volviera a Jerusalén para adorar en el templo y se reconciliara con Roboam, estableció 2 becerros de oro en Betel y Dan, declarando: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Este acto de apostasía sumergió a Israel en la idolatría, alejándolos cada vez más de Dios. Fue en este contexto de decadencia espiritual y política que surgió uno de los más grandes profetas de Israel, Elías. Elías, un hombre de carácter feroz y fe inquebrantable, fue enviado por Dios para confrontar a los reyes de Israel y llamar al pueblo al arrepentimiento. El reinado de Acab, un descendiente de Jeroboam, marcó el apogeo de la idolatría en Israel. Casado con Jezabel, una princesa fenicia devota de Baal, Acab promovió el culto a este dios falso, construyendo templos y altares en su honor. Elías, lleno del celo de Dios, se presentó ante Acab y declaró que no habría lluvia ni rocío en la tierra, sino por su palabra, un juicio divino contra la idolatría de Israel. Durante 3 años y medio, la sequía asoló la tierra, trayendo hambre y desesperación. Elías, sin embargo, fue sostenido milagrosamente por Dios, primero en el arroyo de Kerit, donde los cuervos le llevaban pan y carne, y luego en la casa de una viuda en Sarepta, donde su pequeña provisión de harina y aceite nunca se agotó. Finalmente, Dios ordenó a Elías que se presentara nuevamente ante Acab. En el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal a una confrontación decisiva. 2 altares fueron erigidos, uno para Baal y otro para el Señor, y el Dios que respondiera con fuego
sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron, gritaron y se cortaron con cuchillos, pero no hubo respuesta. Elías, en cambio, oró a Dios con sencillez, y el fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que había sido vertida alrededor del altar. El pueblo, al ver este milagro, cayó postrado y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, y poco después, una gran lluvia cayó sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. Sin embargo, la lucha de Elías no terminó ahí. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, juró matar a Elías, quien huyó al desierto, desalentado y temeroso. Allí, en el monte Horeb, Dios se le apareció no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un susurro apacible, renovando su espíritu y dándole nuevas instrucciones. Elías continuó su ministerio, ungió a Eliseo como su sucesor, y finalmente, en un acto prodigioso, fue llevado al cielo en un torbellino, mientras Eliseo lo observaba. Su legado de fe, confrontación del mal y restauración del verdadero culto a Dios, dejó una marca indeleble en la historia de Israel. Sin embargo, la división del reino y la apostasía que la siguió condujeron a ambos reinos, Israel y Judá, hacia un camino de destrucción. Israel, después de muchos reyes malvados, fue conquistado por Asiria y su pueblo fue exiliado. Judá, aunque resistió un tiempo más, también cayó debido a su idolatría y desobediencia, siendo llevado cautivo a Babilonia. Pero incluso en medio del juicio, Dios no abandonó a su pueblo. Prometió restauración, no solo en términos de regresar a la tierra, sino a través de un nuevo pacto, un pacto en el cual la ley de Dios sería escrita en los corazones de su pueblo. Y esa promesa encontraría su cumplimiento último en Jesús, el Mesías, quien traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones, cumpliendo así las promesas hechas a David y a los profetas. A través de él, la división y el pecado serían vencidos, y un reino eterno sería establecido, un reino de paz, justicia y amor, donde Dios sería el Rey sobre todos, en un tiempo de silencio y espera, cuando la voz de los profetas se había desvanecido y el pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo de imperios extranjeros. El mundo se movía en una inquietante quietud. El período intertestamentario, esos 400 años de aparente silencio divino, fue un tiempo de transformación, de cambios profundos y sutiles en el paisaje político, religioso y cultural de Judea. Era un mundo en transición, donde los ecos de las profecías pasadas resonaban en los corazones de los fieles, mientras nuevas potencias se alzaban y caían, como olas en un océano implacable. Después del exilio en Babilonia, Israel había regresado a su tierra, pero ya no era la nación poderosa y unida que había sido bajo los reinados de David y Salomón. El segundo templo, construido por Zorobabel, carecía de la gloria del primero, y aunque las prácticas religiosas habían sido restauradas, la sensación de que Dios estaba distante era palpable. Los persas gobernaban con relativa tolerancia, permitiendo a los judíos practicar su religión, pero su control era firme. Con el tiempo, el poder de Persia se desvaneció, dando paso a la conquista de Alejandro Magno, cuyas campañas extendieron la cultura helenística por todo el mundo conocido, incluyendo Judea. La influencia griega trajo consigo un sincretismo cultural que desafió las tradiciones judías. Mientras algunos adoptaban las costumbres griegas, incluso hasta el punto de construir gimnasios y participar en los juegos, otros se aferraban con más fuerza a la ley de Moisés, temerosos de perder su identidad como pueblo elegido.
Las luchas internas entre los judíos se intensificaron cuando los seleucidas tomaron el control tras la muerte de Alejandro. Antíoco IV, Epífanes, un rey seleucida, intentó erradicar la religión judía, prohibiendo la circuncisión, la observancia del Shabbat y los sacrificios en el templo. En su lugar, introdujo el culto a Zeus, incluso llegando a profanar el templo al sacrificar un cerdo en su altar. Este acto blasfemo encendió la chispa de la rebelión. Un sacerdote llamado Matatías, junto con sus hijos, lideró un levantamiento que, contra todo pronóstico, logró expulsar a los seleucidas y purificar el templo. Este fue el origen de la fiesta de Hanukkah, la celebración de la dedicación del templo. La dinastía de los Asmoneos, descendientes de Matatías, gobernó Judea durante un tiempo, pero pronto cayó en la misma corrupción y luchas internas que habían afectado a sus predecesores. Mientras tanto, Roma, la nueva superpotencia emergente, se expandía implacablemente por el Mediterráneo. Judea, agotada por las guerras y las disputas internas, se convirtió en un estado vasallo de Roma. Los romanos, con su máquina militar invencible y su pragmatismo político, impusieron un control férreo sobre la región. Herodes el Grande, un rey astuto y cruel, fue instalado por Roma para gobernar Judea. Aunque logró grandes hazañas arquitectónicas, incluyendo la expansión del templo, su reinado estuvo marcado por la paranoia y la brutalidad, incluso llegando a asesinar a miembros de su propia familia para mantener el poder. El pueblo de Israel, oprimido y desilusionado, se aferraba con más fuerza a las promesas de los profetas. Esperaban ansiosamente la llegada del Mesías, un libertador que los rescataría de sus enemigos y restauraría el reino de David. Sin embargo, la interpretación de quién sería este Mesías y cómo vendría varió ampliamente. Algunos esperaban un guerrero poderoso que lideraría una revuelta contra Roma, mientras que otros creían en un líder espiritual que purificaría a Israel desde dentro. Fue en este ambiente, cargado de expectación y tensión, que, en la pequeña aldea de Nazaret, se escuchó un susurro divino. Una joven llamada María, una humilde doncella comprometida con un carpintero llamado José, fue visitada por el ángel Gabriel. «Salve, muy favorecida», le dijo el ángel. «El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». María, asombrada y temerosa, escuchó mientras Gabriel le revelaba que sería la madre del Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Este niño, a quien debía llamar Jesús, sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le daría el trono de David, su padre, y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. El nacimiento de Jesús no fue un evento rodeado de esplendor y poder terrenal, sino de humildad y sencillez. En Belén, la ciudad de David, nació en un establo, rodeado de animales, y fue acostado en un pesebre. Sin embargo, este humilde nacimiento fue anunciado por un coro de ángeles a pastores en los campos, proclamando: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los magos de Oriente, guiados por una estrella, vinieron a adorar al niño, trayendo oro, incienso y mirra, reconociendo en él al rey que había de venir. Jesús creció en sabiduría y gracia, y cuando llegó el tiempo, comenzó su ministerio, proclamando el reino de Dios. No era el Mesías que muchos esperaban. No vino con ejércitos ni con poder político, sino con un mensaje de amor, perdón y redención. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y enseñó con autoridad, pero también desafió las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. Su mensaje de un reino no de este mundo, donde los últimos serían los primeros y los humildes serían exaltados, desconcertó a muchos y enfureció a otros.
Los líderes religiosos, viendo en Jesús una amenaza a su poder, conspiraron para deshacerse de él. Fue arrestado, juzgado y crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato, el gobernador romano. Pero la muerte de Jesús no fue el final. Al tercer día resucitó, venciendo a la muerte y ofreciendo a la humanidad la esperanza de vida eterna. Sus seguidores, fortalecidos por la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, llevaron su mensaje a todas las naciones, cumpliendo la promesa de que el Mesías traería salvación no solo a Israel, sino al mundo entero. El período intertestamentario, con todos sus cambios y conflictos, había sido la preparación divina para la llegada de Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. En medio del silencio y la oscuridad, Dios había estado trabajando, tejiendo los hilos de la historia para cumplir su propósito eterno. Y así, en la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Lo que había comenzado como un pequeño susurro en Nazaret, culminó en el grito de victoria de una tumba vacía en Jerusalén, proclamando a todas las generaciones: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sigue siendo el centro de la historia, la luz en medio de la oscuridad y la esperanza de todos los que buscan la verdad. En Él, todas las promesas de Dios son sí y amén. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y su reino no tendrá fin. La noche caía suavemente sobre Jerusalén, bañando las antiguas piedras de la ciudad con un resplandor dorado. Era una noche diferente, cargada de presagios y secretos, una noche que marcaba el inicio del fin, o quizás el fin del inicio. Jesús de Nazaret, el hombre cuya presencia había sacudido los cimientos del poder religioso y político de su tiempo, se preparaba para compartir una última cena con sus discípulos, aquellos hombres sencillos que lo habían seguido desde Galilea, dejando atrás redes, barcas y una vida de anonimato. La sala alta donde se reunieron estaba impregnada de una mezcla de anticipación y tristeza, como si cada ladrillo, cada rincón, supiera que esta noche sería recordada por la eternidad. Los discípulos, aún sin comprender completamente lo que estaba a punto de suceder, observaban a su maestro con una mezcla de admiración y desconcierto. Jesús, en su infinita sabiduría y con una calma que desafiaba la tormenta que se avecinaba, tomó su lugar en la mesa. El Cordero Pascual, símbolo del éxodo y de la liberación de Israel, estaba listo para ser consumido. Pero esta noche, su significado trascendería la historia conocida. Jesús tomó el pan en sus manos, miró a sus discípulos uno por uno, y con voz firme pero cargada de amor, dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Rompió el pan y lo repartió entre ellos, sabiendo que esta acción sencilla, este acto de compartir, se convertiría en el símbolo central de una fe que atravesaría siglos y continentes. Luego, tomó la copa, llena de vino, y pronunció palabras que resonarían en los corazones de los hombres durante milenios. «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí». Los discípulos bebieron, sin comprender completamente que estaban participando en el nacimiento de un nuevo pacto, uno sellado no con la sangre de corderos, sino con la sangre del Hijo de Dios. En ese momento, el aire se cargó de una tensión indescriptible. Jesús, consciente de que su traidor estaba entre ellos, dijo suavemente: «Uno de vosotros me entregará». Un murmullo de confusión recorrió la sala, y uno tras otro preguntaron: «¿Soy yo, Señor?». Finalmente,
Jesús señaló a Judas, quien con el corazón endurecido por la avaricia y la desesperación, salió de la habitación, sumergiéndose en la oscuridad que sería su destino. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Jesús habló a sus discípulos sobre lo que estaba por venir, aunque sus palabras, llenas de símbolos y promesas, parecían escapar de su plena comprensión. Habló de su partida, del Espíritu Santo que vendría como consolador y de un amor tan grande que ningún sacrificio sería demasiado. «Este es mi mandamiento», les dijo, «que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Después de la cena, salieron al huerto de Getsemaní, un lugar que Jesús conocía bien, un lugar de oración y reflexión. Pero esta noche, el Getsemaní se transformó en el escenario de una batalla espiritual de magnitudes cósmicas. Jesús, agobiado por el peso del destino que se cernía sobre él, se apartó de sus discípulos para orar. Cayendo de rodillas, su sudor se mezcló con la sangre que brotaba de su piel, en una agonía que ningún ser humano podría comprender. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Oró, sabiendo que el camino del sufrimiento era inevitable, pero también necesario para la redención de la humanidad. No pasó mucho tiempo antes de que el traidor apareciera, acompañado por una multitud armada con espadas y palos. Judas, con un beso, señaló al Maestro, y Jesús, lleno de una dignidad serena, no ofreció resistencia mientras era arrestado. Los discípulos, aterrados, se dispersaron, dejando a su líder solo en las manos de aquellos que buscaban su muerte. Esa noche, Jesús fue llevado de un juicio a otro, primero ante los líderes religiosos, quienes lo acusaron de blasfemia por declararse Hijo de Dios, y luego ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato, un hombre acostumbrado a la brutalidad, se encontró atrapado en un dilema moral. Sabía que Jesús era inocente, pero la presión de la multitud, incitada por los líderes religiosos, lo llevó a condenarlo a la crucifixión, el castigo más cruel y humillante reservado para los peores criminales. Jesús, azotado, humillado y cargando la cruz sobre sus hombros destrozados, fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí lo clavaron en la cruz, y mientras el sol se oscurecía y la tierra temblaba, pronunció palabras de perdón y amor incomprensibles para aquellos que lo rodeaban. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y en su último aliento, con una voz que resonó en los cielos y en la tierra, exclamó: «Consumado es». Con esas palabras, selló el destino del mundo, pagó la deuda del pecado y abrió las puertas de la salvación para toda la humanidad. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada, sellada con una gran piedra. Durante 3 días, la oscuridad pareció reinar. La desesperanza se apoderó de los corazones de sus seguidores, y el mundo entero pareció sumirse en un luto silencioso. Pero al tercer día, cuando la aurora despuntaba, la piedra fue removida y la tumba quedó vacía. Jesús había resucitado, venciendo la muerte y el pecado, tal como lo había prometido. La resurrección no fue solo una victoria personal, sino el cumplimiento de todas las profecías, la prueba suprema de que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Se apareció a sus discípulos, primero a María Magdalena, luego a los que iban camino a Emaús, y finalmente a los 11 reunidos. Con cada aparición, sus palabras y su presencia llenaban de nuevo sus corazones con esperanza y valor. Les enseñó que la cruz no era el final, sino el comienzo de una nueva era, un nuevo pacto sellado no con la muerte, sino con la vida eterna. Id y haced discípulos a todas las naciones.
Les dijo antes de ascender al cielo, prometiendo que estaría con ellos hasta el fin del mundo. La historia de la última cena, la crucifixión y la resurrección es el corazón palpitante de la fe cristiana. Una historia de sacrificio, redención y esperanza. En la cruz, Jesús cargó con los pecados de la humanidad y en su resurrección ofreció la promesa de una nueva vida, una vida que trasciende la muerte, una vida en la presencia eterna de Dios. Su amor y su sacrificio resuenan a través de los siglos, recordándonos que, aunque la oscuridad pueda caer, la luz siempre prevalece y que en Cristo la muerte ha sido derrotada para siempre. El viento susurraba a través de las callejuelas de Jerusalén, llevando consigo los murmullos de una ciudad dividida por la esperanza y la incertidumbre. Los discípulos de Jesús, aquellos hombres que lo habían seguido a través de campos y aldeas, ahora se encontraban reunidos en una pequeña habitación, llenos de temor y fe, aguardando el cumplimiento de una promesa que parecía desafiar la lógica del mundo. La resurrección de su maestro había cambiado todo, pero también les había dejado con una misión imposible: llevar el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Esa mañana, mientras el sol ascendía sobre el horizonte, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como un viento recio, llenando la habitación con una presencia que no se podía ignorar. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y de repente, hombres comunes se encontraron hablando en idiomas que nunca habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios a los extranjeros que habían llegado a la ciudad. Pedro, el pescador que había negado a Jesús en su momento de mayor necesidad, se levantó entre la multitud y con una voz que resonaba con autoridad divina, les explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de las profecías antiguas. A partir de ese día, los discípulos comenzaron a predicar con una valentía que desafiaba la persecución y la muerte. Jerusalén no fue la única ciudad que sintió el impacto de este nuevo movimiento. El mensaje del Evangelio se extendió como un incendio, primero a Samaria y luego más allá, hacia las tierras de los gentiles. Entre los que se levantaron para difundir esta nueva fe estaba Saulo de Tarso, un hombre que en un principio había sido el mayor enemigo de los cristianos. Saulo, un fariseo celoso de la ley, había perseguido a los seguidores de Jesús con fervor implacable, creyendo que estaban desviando al pueblo de Dios. Pero en el camino a Damasco, con la intención de arrestar a más cristianos, Saulo tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Una luz cegadora lo derribó al suelo y una voz desde los cielos le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue una revelación que lo dejó sin aliento. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Cegado por la luz, Saulo fue llevado a Damasco, donde permaneció ciego y en oración durante 3 días. Fue en ese tiempo de oscuridad que su corazón se transformó, y cuando un discípulo llamado Ananías vino y oró por él, Saulo recobró la vista y fue bautizado. Desde ese momento, Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, llevando el mensaje de Cristo a las tierras más lejanas del Imperio Romano. Pablo, con un celo ardiente y una mente brillante, viajó incansablemente, estableciendo iglesias en Asia Menor, Grecia y Roma. Su vida estuvo marcada por constantes peligros, naufragios, apedreamientos, azotes, encarcelamientos, pero nada de esto pudo detenerlo. En cada ciudad, predicó sobre el poder redentor de la cruz y la resurrección, enseñando a los gentiles que la salvación no era solo para los judíos, sino para todos los que creyeran en Jesús. Sus cartas a las iglesias, llenas de teología profunda y consejos prácticos,
se convirtieron en la columna vertebral de la enseñanza cristiana. Sin embargo, no fue solo la expansión de la fe lo que marcó este tiempo. En la isla de Patmos, el apóstol Juan, el último de los discípulos originales, exiliado por su testimonio de Jesús, recibió una visión que sacudió los cielos y la tierra. Mientras oraba, Juan fue arrebatado en el Espíritu y vio una serie de revelaciones que iban más allá de cualquier cosa que los profetas antiguos hubieran imaginado. Vio a Cristo, resucitado y glorificado, caminando entre 7 candeleros de oro que representaban a las iglesias. Vio los cielos abiertos y un trono rodeado de seres vivientes que adoraban sin cesar. Vio sellos siendo rotos, trompetas resonando y copas de la ira divina derramadas sobre la tierra. Pero en medio de estas visiones de juicio y destrucción, Juan también vio la consumación del plan de Dios. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habría más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrían pasado. Vio la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como una novia adornada para su esposo, y escuchó una voz poderosa que decía: «He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». El mensaje de Juan fue claro. Aunque el mundo pudiera parecer envuelto en caos y maldad, el final ya estaba escrito. Cristo, el Cordero que fue inmolado, era también el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, y su victoria era segura. Pablo, en sus últimos días, comprendió esta verdad profundamente. Escribió a Timoteo desde una prisión romana, sabiendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dijo, confiando en la promesa de que una corona de justicia le esperaba en el cielo. Y mientras Pablo entregaba su vida como un sacrificio final, el mensaje del Evangelio seguía adelante, más fuerte que nunca. Los discípulos originales, aquellos pescadores y recaudadores de impuestos, habían pasado la antorcha a hombres como Pablo y Juan, quienes a su vez la pasaron a generaciones futuras. A través de persecuciones y martirios, la luz del Evangelio nunca se apagó. Al contrario, se extendió como un río incontrolable, llevando vida y esperanza a todos los rincones de la tierra. La visión de Juan, la obra de Pablo y el testimonio de los discípulos no eran solo historias de un pasado lejano, sino la revelación de un futuro glorioso. Un día, en el tiempo perfecto de Dios, todo lo que habían visto y proclamado se cumpliría. Cristo regresaría, no como el siervo sufriente, sino como el Rey conquistador. Y en ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hasta entonces, la obra continúa. Los seguidores de Jesús, inspirados por los discípulos, por Pablo y por Juan, siguen llevando el mensaje de amor, redención y esperanza al mundo, sabiendo que, aunque el camino pueda ser arduo, la victoria ya ha sido asegurada. Porque en Cristo, el principio y el fin, la historia de la redención es eterna. El sol se alzaba sobre Roma, bañando la ciudad en un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre aquellos que vivían bajo la sombra del poder imperial. En los rincones ocultos de la ciudad, en catacumbas y casas humildes, un grupo de hombres y mujeres se reunía en secreto, no para conspirar contra el emperador, sino para orar, compartir el pan y el vino y recordar las palabras de un hombre crucificado hacía casi 3 siglos en una provincia lejana. Estos eran los cristianos, seguidores de Jesús de Nazaret, cuyo mensaje de amor y redención había comenzado a transformar el corazón del Imperio Romano
pero a un alto costo. La historia del cristianismo estaba escrita no solo en pergaminos y cartas, sino en la sangre de aquellos que, al negarse a renunciar a su fe, se convirtieron en mártires. Desde Esteban, el primer mártir, apedreado en las calles de Jerusalén, hasta Policarpo, el anciano obispo de Esmirna que fue quemado en la hoguera, los cristianos habían enfrentado la muerte con una serenidad que desconcertaba a sus perseguidores. El emperador Nerón, buscando un chivo expiatorio para el gran incendio de Roma, había culpado a los cristianos, iniciando una persecución brutal que encendió el odio popular contra ellos. Hombres, mujeres y niños fueron arrojados a los leones en el Coliseo, crucificados a lo largo de las calzadas romanas y quemados vivos como antorchas humanas en los jardines de Nerón. Sin embargo, en lugar de extinguirse bajo el peso de la persecución, la fe cristiana se extendía como una llama que ningún poder humano podía sofocar. Los mártires no murieron en vano. Sus historias de coraje y fe inquebrantable se difundieron rápidamente, atrayendo a más personas a la naciente Iglesia. Tertuliano, un teólogo africano, lo expresó con claridad. La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Cuanto más intentaban los emperadores aplastar el cristianismo, más crecía. Era un misterio para los romanos, una paradoja que no podían entender. ¿Cómo podía florecer una fe cuya promesa central era la vida eterna más allá de la muerte, cuando sus seguidores estaban dispuestos a morir sin resistencia? En medio de esta expansión, el cristianismo no se limitó a Roma. La fe cruzó fronteras, alcanzando a las regiones más remotas del imperio y más allá. Los apóstoles, y luego sus sucesores, llevaron el Evangelio a Egipto, Persia, la India y más allá. En cada lugar la fe se adaptaba sin perder su esencia, penetrando culturas y sociedades con un mensaje que resonaba con la verdad universal del amor de Dios por toda la humanidad. En Antioquía, los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Allí, la Iglesia se convirtió en un faro de luz, enviando misioneros y extendiendo el Evangelio hacia Asia Menor y Grecia. En Alejandría, la fe cristiana se mezcló con la rica tradición intelectual de la ciudad, produciendo algunos de los primeros teólogos que establecerían las bases de la doctrina cristiana. Pero fue en Roma donde la fe enfrentó sus mayores desafíos y donde, finalmente, prevaleció. Constantino, el emperador que cambiaría el destino del cristianismo, tuvo una visión antes de una batalla crucial. Vio una cruz en el cielo y las palabras «In hoc signo vinces», «Con este signo vencerás». Constantín, un pagano hasta ese momento, adoptó la cruz como su estandarte y después de ganar la batalla, emitió el Edicto de Milán en el año 313, legalizando el cristianismo y poniendo fin a siglos de persecución. Roma, la ciudad que había perseguido a los cristianos con una furia implacable, ahora se convertiría en el corazón del cristianismo. Pero la victoria de Constantino no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva era. La fe cristiana, que había sobrevivido a través de la sangre de los mártires y la perseverancia de los fieles, ahora enfrentaba el desafío de la institucionalización. Con la conversión del emperador, el cristianismo pasó de ser una fe marginada a la religión oficial del imperio. Las iglesias comenzaron a multiplicarse y la jerarquía eclesiástica se organizó en torno a obispos y concilios. El mensaje del Evangelio, que había florecido en la adversidad, ahora debía encontrar su lugar en un mundo donde el poder y la fe comenzaban a entrelazarse de maneras complejas. Sin embargo, el espíritu de los mártires continuaba vivo en la Iglesia. Aunque las persecuciones habían cesado,
La lucha por mantener la pureza del Evangelio frente a las tentaciones del poder y la riqueza se convirtió en la nueva batalla. Los monasterios surgieron como refugios para aquellos que buscaban vivir una vida de devoción pura, lejos de las corrupciones del mundo. Y a medida que el cristianismo se extendía más allá de las fronteras del imperio, hacia los pueblos bárbaros y los rincones más oscuros del mundo conocido, el testimonio de los mártires seguía siendo un faro de luz. La expansión del cristianismo no se detuvo en las ciudades y civilizaciones establecidas. A través de misioneros como Patricio en Irlanda, Agustín en Inglaterra y Bonifacio en Alemania, la fe cruzó mares y montañas, llevada no por ejércitos, sino por hombres y mujeres movidos por el amor a Cristo y el deseo de compartir la buena nueva con todos. Cada paso en esta expansión estaba marcado por sacrificios, a menudo por el martirio, pero siempre con la certeza de que el reino de Dios no era de este mundo, sino de uno venidero. Y mientras el cristianismo se extendía, sus raíces se profundizaban en la palabra de Dios. La Biblia, compilada, traducida y difundida por toda la Iglesia, se convirtió en la base sobre la cual se edificaba la fe. Fue en las Escrituras donde los mártires encontraron la fuerza para enfrentar la muerte con valor. Y fue en las Escrituras donde la Iglesia encontró su guía a través de los tiempos turbulentos que vendrían. Pero la historia de los mártires y la expansión del cristianismo no es solo una historia del pasado. Es una historia que continúa porque la fe cristiana sigue enfrentando desafíos y persecuciones en muchas partes del mundo. Sin embargo, la promesa de Cristo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su Iglesia sigue siendo una verdad inquebrantable, y es en esa promesa que los cristianos de todas las épocas han encontrado la fuerza para seguir adelante, para expandir el Evangelio hasta los confines de la tierra. El libro del Apocalipsis, la visión final del apóstol Juan, ofrece una conclusión bíblica a esta historia. Juan vio a una gran multitud, imposible de contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en las manos. Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así, la historia de los mártires y la expansión del cristianismo no es solo una historia de dolor y sacrificio, sino de esperanza y redención. Es una historia que nos recuerda que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, la victoria final pertenece a Cristo, y en Él, la Iglesia, su pueblo, hallará descanso eterno.